damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al auditorio de la sede central en Lima. Tenemos nuevamente la participación del ingeniero Tomás Unger. Él, como ya es frecuente, nos acompaña mensualmente a través de seminarios de divulgación tecnológica. En esta vez va a exponer el tema la deriva continental. Es un tema muy actual, ahora último que están habiendo bastantes temblores y terremotos a nivel mundial, ¿no? Entonces él nos va a comentar un poco más de todo esto. Al final de la exposición los invito a que puedan hacer sus preguntas. Igualmente les doy la bienvenida y agradezco la participación de todas las sedes que se conectan a nivel nacional a través de nuestro sistema de videoconferencias. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero Tomás Unger para que dé inicio a su exposición. Muchas gracias. Se equivocaron porque el temblor fue en la pasada, que no era sobre este tema, pero ¿qué vamos a hacer? De repente tenemos otro temblor hoy, ya saben. Bueno, primero, el tema de la deriva continental es un tema que le interesa a todo el mundo, por supuesto, como cultura general y como conocimiento de geología y de la física, pero en el caso nuestro, nosotros estamos en lo que se llama el Anillo de Fuego, que es todo el borde del Océano Pacífico, donde hay cordilleras, volcanes y terremotos. Nosotros estamos en uno de los sitios más propensos a terremotos y tsunamis del mundo. Y como tal, es interesante saber a qué se deben, cómo es que funcionan y cómo es que se producen los terremotos, qué los causa y los diversos efectos que tienen. Primero, una parte que es fascinante es saber de que el mapa que nosotros conocemos no siempre ha sido así, que los continentes se mueven constantemente y que antes estaban en otras posiciones. Antes que nada, tenemos aquí en el dibujo que ustedes ven, el señor Eratóstenes, que era un griego 200 años antes de la era cristiana, que sabía geometría y sabía que la Tierra es redonda, cosa que era relativamente fácil de deducir, simplemente viendo que a medida uno va para el sur, las estrellas del norte van desapareciendo, van apareciendo nuevas estrellas, y cuando más alto está uno en el horizonte, más alto, más amplio el horizonte, le ve más lejos, entonces es fácil deducir que la superficie de la Tierra es curva. Bueno, pero este señor dijo, ¿cómo mido el tamaño de la Tierra? Entonces, él hizo una deducción lógica, dijo, los rayos del Sol con la distancia que vienen del Sol son paralelos. Entonces, cuando le avisaron de que había en un sitio de Egipto, Alejandría en esa época, un pozo en el cual en un día del año el Sol entraba verticalmente, no hacía sombra, o sea, entraba directamente en el pozo, que quiere decir que el Sol estaba directamente arriba. Entonces, él dedujo, dijo, bueno, ese mismo día vamos a ver la sombra, qué ángulo tiene acá en el norte de Alejandría, en la ciudad de Alejandría, ¿no? Midió el ángulo y él sabía que estos ángulos, que este ángulo es igual a este. Entonces, midiendo este ángulo, vio cuál era este ángulo, que es la distancia entre el pozo y el muro donde midió él la sombra. Entonces dijo, si yo conozco el largo de este tramo, puedo calcular cuánto tiene todo el círculo, porque digamos, si este tramo mide 10, tiene 10 grados, la cifra que me da acá, la multiplico por 36 y tengo cuánto miden los 360 grados. Y mandó a una persona a contarlo en pasos, porque no había otra manera de medir distancias en esa época, caminando, contando los pasos y orientándose por las estrellas y por el sol, para mantenerse siempre en el mismo meridiano. Parece que ahí fue un pequeño error, pero este señor caminando desde un punto al otro, del muro hasta el pozo, midió la distancia y, increíble, la cifra que le dio a Eratóstenes era 10
10% de error con respecto a las mediciones de hoy. Eso midiendo la Tierra con pasos. Bueno, y con este sistema de geometría. Este es simplemente un asunto interesante. Pero esto lo menciono porque ya en la época de los griegos se sabía que la Tierra es redonda y hasta se sabía cuánto mide. Ahora, yo les hablé la vez pasada de la evolución y les expliqué de que la evolución, para que los organismos evolucionen de la manera en que se descubrió a través de los esqueletos fósiles y de todas las pruebas de las especies, que unas han ido cambiando en otras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de algo que mencioné la semana pasada. Por ejemplo, la ballena, el delfín, la orca, parecen pescados, pero son mamíferos. El pingüino nada como un pez, pero es un pájaro. ¿Por qué? Porque se metieron al mar y a través de millones de años fueron cambiando, se fueron adaptando al medio. Si uno ve las aletas del delfín y las aletas de la ballena, ahí están los huesos similares, ya muy cambiados, pero está la misma estructura de huesos de un mono o de un hombre o de cualquier mamífero. En otros animales esos huesos se han juntado y le han dado cascos, que son como las vacas, en fin, todos los llamados ungulados. Pero, ¿por qué menciono la evolución? Porque la evolución requería millones de años. Y esto hizo que entre geólogos y entre biólogos dijeran, bueno, lo que dice la Biblia, que era en esa época, la Biblia era pues un tema de referencia que hoy sabemos que no, de científico no tiene nada, pero no, era la fuerza de la historia de la Biblia, era muy grande y la Biblia decía, la había calculado un obispo de que la Tierra tenía 4.000 y tantos años, cosa que evidentemente no era el caso. Entonces, hubo una serie de científicos, de geólogos, pero el más conocido, el más nombrado es este señor Lyell, que aparece acá, que a fines del siglo XIX era un geólogo inglés, postuló que así como Darwin había dicho que la evolución de los animales, de las plantas y de los animales era lenta, que requería millones de años, que la Tierra también cambiaba lentamente. Entonces, de los 5.000 años que decía la Biblia, dijo que se requerían millones. Esto pues causaba una duda y un revuelo tremendo, pero buscó una serie de maneras de calcular procesos, como los cerros se van redondeando, las rocas que en un principio son ásperas, después se convierten en los cerros, se redondean con los años, etcétera, etcétera. Y esos son procesos naturales de viento, agua, lluvia, que requieren millones de años. Bueno, hoy sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Antes de entrar a esto de la causa de los terremotos, se propuso antes varias teorías. Y de estos 4.500 millones de años, ¿qué había pasado con la Tierra? Por supuesto, lo de los 4.500 millones de años lo sabemos ahora, lo sabemos cuando se descubrió la radioactividad, midiendo la radiación de los minerales más antiguos, se podía, a través de la radiación, se descubrió de que tomaba millones de años y se descubrió, y hoy se puede medir la edad de ciertas rocas en miles de millones de años. Entonces, se estableció que la Tierra tenía miles de millones de años. Y entonces ahí fue que se postuló la teoría de cómo había sido la Tierra antes. Aquí tenemos un tema importante. Ya había varias personas que, bueno, primero habían observado el mapa y veían de que América encajaba en ese codo que tiene África. Eso lo van a ver, lo pueden ver ustedes bien aquí, esta parte de acá.
esta parte de América coincide, y sobre todo coincide más que en el mapa, en lo que es el Zócalo continental. El mapa del Zócalo continental es casi como un rompecabezas que encaja con África. Entonces, ya en el año 1620, este inglés, un científico inglés, planteó que América estuvo unida a Europa y África. Luego, en el mismo 17 también, un francés escribió que antes del diluvio América no estaba separada de las otras partes del mundo. Bueno, todo esto era una cosa que estaba latente, y en el año 1915 un meteorólogo, en realidad alemán, el señor Wegener, dijo que hace 200 millones de años los continentes formaban uno solo, que estaban pegados. Y eso lo vemos, ahí ven ustedes cómo se mueven, cómo se separan. Esta es la posición que tienen hoy y esta es la que tenían. Y aquí en la anterior ven lo que era, según Wegener, y que después quedó demostrado, lo que le llamaban Pangea, o sea, toda la tierra en griego, que eran cómo estaban unidos los continentes. Fíjense ustedes, ustedes conocen el mapa de hoy, miren dónde está India, dónde está Australia. Australia se fue para acá y la India chocó con Asia y comenzó a empujarla, y de ahí la arruga se llaman los Himalaya. Ahora vamos a ver otras cosas que sucedieron. La teoría de Wegener fue rechazada. Los geólogos decían que no, se burlaron de él. El señor Wegener se fue en una expedición en el año 1930 a Groenlandia y ahí murió. Y murió antes de que su teoría fuera aceptada. Pero la teoría de Wegener quedó. ¿Cómo es que se demostró? Los continentes, es difícil o era difícil, hoy con un láser podemos medirlo, es difícil notar que se mueven. El síntoma que nosotros hoy sabemos que se debe al movimiento de los continentes es justamente los terremotos, los volcanes y los terremotos. ¿Cómo fue que se demostró la teoría de Wegener? Y esto es bien interesante porque durante la Segunda Guerra, con submarinos de gran profundidad y con el sonar y con una serie de adelantos técnicos, se descubrió que hay una enorme cordillera submarina que recorre todos los océanos, tiene 74.000 kilómetros, pasa por el centro del Atlántico, pasa por el Pacífico, y ahí sale la lava, aflora la lava y crea un nuevo fondo marino que se va expandiendo para los costados. Esta cordillera submarina brota permanentemente, va brotando lava y va creando nuevo fondo marino. Pero ¿qué sucede? Esta lava tiene, entre otros componentes, hierro. Y el hierro se orienta con el campo magnético. Y ahora resulta que el campo magnético de la Tierra, que hoy en día el polo norte magnético queda casi muy cerca del polo norte, o sea, por donde pasa el eje en el punto del polo, está cerca el polo magnético, el norte magnético. Pero esa orientación magnética del polo de la Tierra va cambiando con los años, con los cientos de miles de años, no así de un año para el otro. O sea que desde que hay historia humana y desde que hay registro, el polo norte está más o menos en el mismo sitio, no se ha movido. Pero por razones que se desconoce, se sabe que el campo magnético de la Tierra se debe a que el núcleo de la Tierra, el centro de esta pelota que es la Tierra, tiene mucho hierro y gira a otra velocidad que la Tierra. Y esa especie de dinamo crea el campo eléctrico. El campo eléctrico que es el que orienta los polos.
y entonces parece que ahí no se conoce, no se sabe la razón, pero parece que ahí hay un cambio. Entonces, ¿qué sucede? Esta lava que aflora en el fondo marino a lo largo de estas grandes cordilleras submarinas y va formando nuevo fondo marino, tiene hierro, y el hierro se va orientando con el campo magnético. Entonces alguien descubrió de que el polo cambia cada tanto tiempo, y entonces va dejando una especie de calendario. Entonces resulta que si cambió hace 250.000 años, las agujas orientadas al revés están a la distancia que recorrió el fondo marino durante 250.000 años, que es también la velocidad a la cual han avanzado los continentes. Hoy sabemos que, por ejemplo, acá, en el Perú, nosotros estamos más o menos avanzando 8 centímetros al año. Hay algunos puntos que avanzan más en el norte, pero en promedio avanzamos 8 centímetros al año. En 100.000 años vamos a estar 8 kilómetros mar afuera, más cerca de Australia. 8 kilómetros, ojo, todo lo que hay en los acantilados ahora de Miraflores, San Isidro, todo eso se va a haber caído al mar hace rato. Cosa que puede suceder en cualquier momento si es que hay un verdadero terremoto fuerte. Pero entonces ahora veamos un poquito más, donde el continente se encuentra con el fondo marino. Por un lado tenemos el fondo marino que crece y empuja a América hacia el este. Nosotros estamos avanzando en el Océano Pacífico. Y por otro lado, el fondo marino, en la fosa de Lima, a 200 kilómetros de distancia, cae abruptamente debajo. Aquí yo tenía una imagen, pero desgraciadamente no salió. Háganse cuenta que este es el fondo marino y este es el continente. Esta es la fricción que causa los terremotos. Entonces, al descubrirse este avance y esta fricción, se descubrió recién la causa de los terremotos. Y esto es algo que en realidad llama la atención, porque los terremotos desde tiempos inmemoriales hay terremotos y tremendas explosiones volcánicas y tsunamis y todo, pero recién en la segunda mitad del siglo pasado. Yo ya había terminado el colegio cuando aceptaron la teoría de la deriva continental. El nombre que le pusieron es deriva continental, o sea, movimiento de los continentes. ¿Qué pasa? Que todo se está moviendo. Aquí lo hemos visto en el anterior. Ahí los ven. Ahí se separan. Bueno, todo esto que ustedes están viendo ha pasado en más o menos unos 150, 160 millones de años, la separación hasta que llegan a la posición que tienen hoy. Como les decía, el electromagnetismo hizo posible el registro cronológico. Entonces, aquí lo tienen en el texto, que por causas desconocidas la polaridad de la Tierra se ha invertido muchas veces. Bueno, ese calendario es invalorable, porque ese calendario da con bastante aproximación. Cuando hablo de aproximación, hablo con una aproximación de unos cuantos miles de años, que para una Tierra que tiene 4.500 millones de años es muy poco error. Con unos cuantos miles de años da con bastante precisión, la posición de los continentes. Entonces, ahora nosotros, hoy en día se ha podido medir el avance perfectamente, porque hoy día tenemos un láser que se puede proyectar a la Luna y observar. Y se puede observar el avance de la Tierra por medio teniendo la Luna como referencia. Además, hay las medidas, una serie de medidas y de huellas fósiles, por ejemplo, qué sé yo, conchitas encima de los cerros, etcétera, etcétera, dan una idea de cuánto tiempo. Ahora, por ejemplo, con el carbono 14 podemos medir qué edad tiene
cadáver del fósil de un animal o de un árbol o lo que fuera, los restos más que el fósil, y podemos medir con la radioactividad los fósiles, podemos calcular cuánto tiempo ha demorado. Por ejemplo, los Andes, ¿por qué se han levantado? Imagínense ustedes que el continente americano es una alfombra que la van empujando sobre un terreno áspero hacia el este. Es lógico que la parte que va a chocar se arrugue. Bueno, los Andes son una arruga, son el resultado de esta fricción entre el continente y el fondo marino que está entrando por abajo. Entonces los Andes se han ido levantando y en los terremotos se levantan, hay partes del terreno que se levantan. A Darwin le tocó presenciar un terremoto en la costa sur de Chile y pudo medir de que la tierra se había levantado 30 centímetros. Ahora 30 centímetros no podrá parecer mucho, pero al cabo de miles de años tienen cordilleras. Entonces, este es digamos, el efecto inmediato de la deriva continental. Ahora, ¿qué pasa cuando fricciona el continente con el fondo marino que se mete abajo? Se acumulan esfuerzos. Una cosa que empuja para acá y otra que empuja para allá, de repente, ¡pah!, se suelta y hay un salto. Ese es el terremoto. Ahora, estos terremotos liberan energía, después vamos a ver cuánta energía liberan, pero un terremoto depende de cuánto salta la Tierra y cuánto tiempo estuvo aguantado, digamos, en este caso la alfombra que estamos empujando antes de avanzar. Se ha arrugado, se ha comprimido y ¡pac!, pega un salto o varios saltitos. Lo ideal sería de que tiemble todo el tiempo y no acumule esfuerzos, pero hemos visto en el Japón qué cosa pasa. Además de que eso de que tiemble un poquito no basta, porque para liberar toda la presión acumulada se necesitaría muchísimos temblores constantemente. En otras palabras, si nosotros queremos que el continente avance en forma continuada a razón de 6 centímetros por año, estaría todo el tiempo temblando. Porque imagínense, estamos hablando de un continente, no estamos hablando de una alfombra o de algo de dimensiones reducidas. Estamos hablando de miles de kilómetros de roca. Entonces, ¿qué sucede? Esta fuerza de empuje que viene desde las cordilleras submarinas que nos empujan sobre el fondo marino que se mete, se acumula y ¡pac!, se libera. Ustedes han visto lo que pasa cuando se libera mucha energía. Eso es lo que pasó en el Japón, un terremoto de grado 9, bueno, que es una monstruosidad. Y entonces ahora cuando nosotros hablamos de grado 5, grado 6, que después vamos a ver la equivalencia de las escalas, generalmente se menciona la escala de Richter. Y muchas veces decimos, ¿por qué el terremoto de grado 6,5 de Haití se trajo abajo toda la ciudad de Puerto Príncipe y varios otros pueblos y causó un desastre tremendo? Aparte del hecho de que la mayoría de las construcciones eran de mala calidad, se liberó energía en grado 6,5, pero muy cerca de la superficie y justo debajo de la ciudad. Nosotros, cuando se libera la energía, generalmente el epicentro, el sitio donde da el salto, donde la fricción suelta y avanza, está alrededor de 200 kilómetros de la costa, a veces un poco más, un poco menos, y a profundidad, a gran profundidad. Está a decenas o cientos de kilómetros de profundidad, decenas de kilómetros, porque la corteza es gruesa. Imagínense ustedes, 100 kilómetros nos parecerá mucho, que digamos que el continente tenga una profundidad de 100 kilómetros, es de aquí a Huacho, pero si ustedes piensan en todo el continente americano, que son miles y miles de kilómetros, 100 kilómetros es así. Si es que el continente es así, 100 kilómetros es así.
O sea que es una alfombra gruesa, pero es una alfombra comparada con su tamaño, ¿no? Tiene más o menos las proporciones de una alfombra. Entonces, esta energía de las que nosotros, cuando hablamos de los grados de Richter, estamos hablando de la energía liberada. En otras palabras, cuánto se comprimió el resorte antes de saltar. Y aquí viene lo que la mayoría de la gente ignora y dicen, sí, pues unos cuantos temblorcitos nos van a liberar del terremoto. No tanto, porque entre un temblor, llamémosle, de grado 6 de la escala de Richter, libera 30 veces más energía que uno de grado 5, ¿ya? Y uno de grado 7 libera 30 por 30, 900 veces más energía que el de grado 5, ¿no? Y así sucesivamente, o sea que el de grado 9 ha liberado 30 veces más energía que el de grado 8. Y el del de grado 8 que se trajo abajo toda una ciudad de Chile era 30 veces menos energía que el del Japón. Ahora en el Japón, bueno, sucedió de que por la conformación de la tierra y de la fosa marina que hay y todo lo demás, este salto se produjo en un sitio donde golpeó, es como un campanazo, es una vibración que suena una onda y esa onda se propaga por el mar. Y aquí viene el asunto del tsunami. El tsunami es como un campanazo en el agua, que corre a más o menos la velocidad de un jet, un poco más, 500, 600 kilómetros por hora, y es una olita chiquita. Es ¡pam! Es como si ustedes agarraran una tinaja y le dan un golpe con un martillo. Ven que una olita chiquita corre ahí. Esa ola trae mucha energía y va por alta mar, que tiene 3 kilómetros de profundidad. Y cuando llega a la costa, ahí sí la tristeza, porque se levanta, se frena y se levanta. Y toda esa energía que viene en una olita, que los barcos ni la sienten porque pasa a la velocidad de un jet y tiene 30, 35 centímetros de alto, cuando comienza a encontrarse con la costa, se comienza a frenar y se comienza a levantar. Y, por ejemplo, el tsunami de Alaska levantó una ola de 30 metros. 30 metros es un montón, es un edificio de 12, 14 pisos. Es una muralla de agua, porque en realidad es como si se levantara la marea y viene esta muralla de agua, porque más que una ola es una muralla de agua. Y esa muralla de agua se lleva todo. En Alaska llegó hasta llevarse a un faro que estaba encima de un cerrito en la costa. Pero en fin, tsunamis ha habido un montón. Acá hemos tenido uno hace poco en la zona de Pisco y hacia el sur, y un poco más al sur de Paracas, hubo una ola de más de 10 metros. Lo que pasa es que fue en un sitio donde, bueno, había unas cuantas casuchas y había no sé qué que se lo llevó, por supuesto, todo, pero una ola de 10 metros, imagínense ustedes en Chorrillos o en Callao, bueno, la punta desaparece, ¿no? Y entonces ese campanazo, y aquí viene un detalle interesante que es bueno que lo sepan, que es una alarma de tsunami. La ola esa avanza, dependiendo del golpe, eso lo pueden calcular de inmediato, porque cuando reciben la señal, el golpe con un sismógrafo, se dan cuenta de la fuerza que tiene y pueden calcular el tiempo que va a demorar en llegar a la costa, que pueden ser minutos. Y esos minutos pueden ser la diferencia entre que la gente que está a nivel de mar se suba a los acantilados. Nosotros acá estamos más o menos a 65, bueno, acá más, pero digamos los acantilados de la costa, desde Magdalena hasta Chorrillos, esos acantilados tienen 65 metros. Entonces, si viene un tsunami, se va a llevar todo lo que hay abajo, pero si la gente sube, no va a matar a nadie, si tienen el tiempo para subir. Y para tener el tiempo para subir, lo que se está pensando hacer es poner unas cornetas, unos altoparlantes que con una especie de aviso, una sirena, digamos, que si suena esa sirena, todo el mundo a trepar. Olvídense de los autos, olvídense de la ropa, olvídense de todo, a trepar.
y porque significa de que viene un tsunami. Ahora es posible que ese tsunami no tenga pues 20 metros ni 10 y que sea una ola chica, pero es preferible estar encima del acantilado que estar abajo cuando viene. Bueno, entonces, como les digo, en 100 años nuestra costa habrá avanzado unos 8 kilómetros en promedio. Ahora, 100.000 años es mucho tiempo y uno dice, bueno, 100.000 años, eso es seguro que al cabo de 100.000 años va a estar 8 kilómetros más allá. Pero ¿en cuánto tiempo va a llegar a los 4? Y en 4 tiempos va a llegar a los 2 kilómetros y en otras palabras, ¿cómo van a ser los saltos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la deriva continental, que es el tema de hoy, está comprobada y además se conoce su velocidad. Se conoce la velocidad a la cual se mueven los continentes, que no se mueven todos a la misma velocidad, porque no todas las cordilleras submarinas tienen la misma actividad. Ahora, ustedes habrán oído hablar de la falla de Nazca. Desgraciadamente, no tengo acá la ilustración, he debido traerla. Es una pequeña como su cordillerita submarina que está frente a Nazca y que corre casi recto hacia el este. Ahí hay un sitio donde fricciona más la placa. En otras palabras, ese cuadro que ustedes han visto, los continentes que se mueven, tiene una serie de detalles de puntos de mayor y de menor fricción. Por ejemplo, ustedes habrán visto que últimamente ha habido terremotos en Italia. La parte del norte de África se está moviendo. A ver, vamos a ver si... Desgraciadamente este video es un poco rápido, pero ustedes ahí pueden ver cómo se está moviendo todo. Y desgraciadamente lo han parado en la posición, ahí el final es en la posición en que está la Tierra hoy. Pero eso va a seguir. Las direcciones que tienen, ya se sabe que todos van en esa dirección, algunos van a chocar. Por ejemplo, ustedes tienen el caso de California. En Estados Unidos y en Centroamérica hay terremotos. Y San Francisco está sobre una falla. La mitad de la ciudad está yendo al norte y la otra mitad está yendo al sur. Y entonces cada vez que eso se corre y pega un saltito, tienen un terremoto. Porque esa placa no es una placa que está yendo hacia el este como la nuestra, porque tampoco no es de que sea un movimiento ordenado. Las placas se mueven en diversas direcciones. Yo estuve en Guatemala para el terremoto de 1976, estuve trabajando ahí en eso. Y ahí hay una falla que se llama la falla de Motagua, donde el Centroamérica está dividido con la placa del Caribe que corre hacia el oeste, igual que nosotros, que Sudamérica, y la otra que se mueve hacia el este, y friccionan. Yo he visto algo extraordinario. He visto rieles de ferrocarril que van así y pasan así y quedan a 3 metros más allá. Los rieles son muy elásticos, son acero, se doblan. Y esa era una vía férrea que hacía esto, una S con una distancia de 3 metros. Pero he visto algo más espectacular todavía. Un enorme árbol de ceibo que la mitad estaba en una placa y la otra mitad en la otra, para que se den una idea de la energía, de la fuerza de un terremoto. Estaba el árbol así, medio árbol acá y medio árbol acá. Lo había partido como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Entonces la energía liberada es enorme y es mucho más que todas las bombas atómicas y de todo eso. A ver, vamos a ver, yo tenía acá... bueno, aquí está lo que les decía, que cuando más demora un terremoto en hacerlo, mayores son las tensiones acumuladas y más fuerte va a ser el salto. Aquí está la escala. ¿Qué cosa es la escala de Mercalli y la escala de Richter? A la izquierda tiene la escala de Richter, que ahí está, 7 o mayor, etc. A la derecha está la de Mercalli. En la escala de Mercalli es una escala
subjetiva, es una escala que mide los efectos del terremoto por los daños. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el terremoto de Haití, que aquí estaría entre el 6 y 6.9, a lo más, en la escala de Mercalli estaba mucho más que 8. ¿Por qué? Porque el daño era enorme, porque las construcciones eran malas, el terreno era débil y la liberación de energía se produjo muy cerca de la superficie. Nosotros acá estamos en un sitio privilegiado porque este Valle de Lima, excepto Chorrillos, de Chorrillos para acá hasta Ancón, pasando por Ventanilla, etcétera, toda esta zona, es zona de hormigón. ¿Qué cosa es hormigón? Hormigón son canto rodado, piedras con barro consolidado. Es sumamente duro. Ustedes habrán visto, nosotros acá en Lima, una cosa que ustedes han visto muchas veces, estamos acostumbrados a que cuando hay una obra y hacen una excavación, cortan el terreno así, no le ponen encofrado, no le ponen nada. Lo cortan y así se queda, como los acantilados de la costa. A veces se cae una piedrita, pónganse casco porque se caen piedras. En otras partes del mundo simplemente el ángulo de descanso de la tierra es así. Si yo corto se comienza a caer y va a formar un cerrito. Aquí tenemos un terreno extraordinario, gracias a lo cual la mayoría de los terremotos en esta zona no tienen la consecuencia. Entonces, a pesar de ser fuertes en Richter, no son fuertes en Mercalli. En cambio, el mismo terremoto, yo estuve en el terremoto del año 40, sí soy viejísimo, el terremoto del año 40, hasta ahora se lo agradezco a mi padre, cuando hubo el terremoto dijo, vamos a conseguirnos un carro y vamos a ver, porque esto es algo que hay que ver. Él era ingeniero y quería ver. Bueno, el Callao era un desastre, Chorrillos era un desastre. En Miraflores se cayó solo el mercado central, que estaba muy mal construido, y por supuesto se rajaron las paredes, se rompieron vidrios, se cayeron cuadros, se cayeron cosas, pero las casas no se cayeron. Y fue exactamente el mismo terremoto en Miraflores que al ladito en Chorrillos, y en el Callao fue un desastre. ¿Por qué? Porque Callao, este magnífico hormigón que tenemos, termina en el Callao sobre una napa freática que es una capa de agua. Y entonces el agua comienza a menear el terreno que hay encima y amplifica el terremoto. Entonces el Callao se cayó, casi todo el Callao, y se cayó Chorrillos. Había construcciones de concreto armado muy bien hechas, en las cuales se cayeron las cosas dentro de las casas, se rompieron los vidrios, pero la estructura quedó. Pero ahí se pudo ver claramente la diferencia entre la escala de Richter y la de Mercalli. El terremoto fue el mismo, la energía liberada fue la misma, pero en una se vino todo abajo y en Miraflores, bueno, las casas, no sé, yo no recuerdo ninguna casa excepto el mercado central que se haya caído. Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, y esto es aparte de la consecuencia del tsunami. El tsunami sí es otra cosa porque el tsunami depende de la forma de la costa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una costa sube abruptamente, ojo que nosotros tenemos acá dos caídas en la costa, una que es la caída natural de toda playa, que es donde está la rompiente, uno va caminando y en un momento dado pierde piso. Bueno, pierde piso ya no sabe cuánto es, pero si uno lo mide o bucea, puede darse cuenta que son unos metros. Y así, a partir de esos metros, que es el primer saltito que no cuenta, va bajando y va bajando hasta que llega a unos cientos de metros y después sigue plano y ¡pah! Ahí viene el corte, ahí viene lo que se llama la fosa de Lima y el salto generalmente se produce ahí. O sea que ahí es donde viene el campanazo, el golpe del cual les hablé, que es el que hace que la olita chiquita con enorme energía llegue a la costa. Entonces, el tsunami peruano, que es al tsunami parecido al chileno, comienza a levantarse más o menos a unos cuantos kilómetros
de la costa se comienza a levantar el agua. Y en los últimos 100 metros ya agarra bueno, agarra el tamaño que agarra de acuerdo a la intensidad, obviamente. Ustedes se acuerdan, esto fue hace unos 3 años, creo 2 o 3 años, el tsunami de Navidad de Indonesia. En Indonesia, en Aceh se llama, yo estaba ahí, es Sumatra, la isla preciosa, y con una costa linda. Al frente hay una falla, una falla submarina que corre casi hasta África. Y ahí pegó un salto, la tierra pegó el fondo marino, no la tierra, el fondo marino pegó un salto de 3 metros. Bueno, esa ola llegó a Sri Lanka, que es Ceilán, la isla que está al sur de la India. Bueno, ustedes han visto las películas y todo, se llevó todo. Mató 260.000 personas. Ahora, yo tenía en algún sitio, no sé si Astic todavía está acá, aquí está, algunos de los grandes terremotos. Nosotros en el Perú hemos tenido el terremoto, bueno, hemos tenido muchos, en Arequipa sobre todo ha habido diversos terremotos. El de Huaraz, que fue un terremoto en el año 70 en Huaraz, fue un terremoto cuyas consecuencias fueron muchísimo más grandes debidas a otras causas. Se desprendió un glaciar del Huascarán. Yo he visto ese glaciar antes de que se desprendiera y me acuerdo de que vinieron unos gringos que lo vieron y dijeron, este está colgado, este cualquier cosa lo suelta. Y su caída natural era por el valle, que es el valle donde está Ranrairca y donde está Yungay, y va a ir a dar al río Santa. Bueno, y eso es exactamente lo que hizo, cosa que estaba vista, que estaba prevista y que estaba hasta calculada. Entró con la velocidad que traía, ojo que el Huascarán pues venía de más de 6.000 metros de altura el glaciar, agarró una velocidad de 650 kilómetros por hora, 650 kilómetros por hora, ojo, pasó así, nada más que el viento que produjo ese glaciar al bajar, se tiró árboles a los costados, la intensidad del aire que iba empujando. Se trepó, cruzó el río Santa, se trepó la Cordillera Negra, hizo así y después bajó por el río Santa. Y obviamente se llevó todo lo que había a los costados hasta Chimbote y llegó al mar. Yo me acuerdo, se pasaron largo tiempo sacando cadáveres del mar de gente de la sierra, de gente del Valle del Santa. Porque esa masa de hielo, primeramente que el hielo al caer por fricción se comienza a derretir y comienza a patinar. Entonces la parte que fricciona es agua y los bloques de hielo viajan sobre el agua a 600 kilómetros por hora. Eso es algo que conozco un amigo que lo ha visto, que tuvo la previsión de treparse al cementerio de Yungay, que es un cerro, con la camioneta y con un par de geólogos franceses que habían venido a ver el Huascarán y tomaron fotos. Y además, como eran profesionales geólogos, tomaron una serie de datos que después permitieron ver cómo había sido. Pero, y aquí viene una pregunta que no hay nadie que la pueda contestar, pero que nos hacemos frecuentemente y que sobre todo alguien que asume autoridad debe hacerse. Si yo sé que hay un glaciar colgado que se puede caer, ¿qué hago? Le digo a la gente, ¿saben qué? Olvídense de su chacra, de su casa, etcétera, agarren sus vacas y sus patos y qué sé yo, y múdense. ¿A dónde? No sé, señor. Cómpreme pues tierra, ¿no? Me refiero a que no es fácil, pero era previsible que en ese lugar iba a haber una desgracia de estas. Ahora, si nosotros, aquí tengo algunos otros ejemplos, todavía tenemos algo de tiempo. Eso fue un cataclismo del Perú y otro mucho más antiguo fue el terremoto de 1746. El Señor de los Milagros, pues, tiene su origen en ese terremoto porque
se cayeron un montón de cosas, se cayeron las iglesias y una pared no se cayó y se quedó el cuadro colgado. Entonces dijeron, milagro. El Señor hizo un milagro y lo salvó, y entonces, bueno, ya está. Pero el milagro no sucedió para los chalacos. Bueno, no eran chalacos todavía, para los que vivían en el Callao, porque se vino un tsunami que varó los barcos en lo que hoy es el cementerio de Bellavista. Hay grabados de la época. Había una serie de barcos, eran veleros en esa época, estamos hablando a fines del siglo, no, la mitad del siglo XVIII, 1746 fue. Estos barcos se los llevó el tsunami. Eran barcos grandes, bueno, barcos de vela grandes, o sea, tal vez del largo de este auditorio, no sé. Pero se los llevó y los parqueó ahí en el cementerio. Ya no había nada que hacer, porque cuando el mar se retiró no había cómo llevarlos, además ya estaban rotos muchos se quedaron por tiempo ahí. Ese terremoto mató a prácticamente toda la población. Apareció la punta. Entonces, como había gente de mar en Chala, se convencieron a la gente de Chala para que vayan a vivir al Callao. De ahí viene el nombre de chalaco. Porque el puerto y el Callao, el pueblo, la ciudad, como le quieran llamar, porque era bastante chico en el año 1746, se quedó sin habitantes, porque el mar se los mató, se los llevó a todos. Y entonces trajeron gente de Chala, y de ahí vienen los chalacos. Entonces, el nombre de chalacos, porque esto fue hace más de 250 años, o sea que 266 años. Pero ahí tienen el terremoto más fuerte del cual hay registro en el Perú, no en cuanto al número de muertos, porque el de Huaraz mató 75.000 personas, pero no fue porque fue el terremoto más fuerte, sino por las circunstancias que les he explicado. Causó una avalancha descomunal, porque no es común de que haya un glaciar de miles de toneladas colgado encima de un valle, pero aquí sí lo había y se descolgó. Ahora, aquí tenemos los terremotos que liberaron 9 o más, energía liberada, terremoto de magnitud 9. Imagínense, bueno, es difícil imaginarlo, pero la energía liberada en un terremoto. Miren, nada más que la energía del volcán Tambora, que fue en 1815, una isla en Indonesia, esa zona que les hablo donde está esa gran falla y esto, hay una serie de islas. Y Tambora era una isla donde surgió un volcán. De paso se ha dicho, los volcanes son justamente consecuencia del movimiento que va abriendo huecos por donde se levanta el magma. Entonces toda la zona, por eso se llama anillo de fuego, toda la zona donde la Tierra está friccionando con el fondo marino que entra, es donde se nacen los volcanes. Ustedes ven que hay volcanes desde el sur de Chile hasta Alaska, y después dando la vuelta por las Aleutas, bajando por Japón. Y otra ramita se va para allá, y después bajan, y después están los submarinos, volcanes submarinos, porque en Australia no hay volcanes, pero están al costado, debajo del mar. Y hay ahí bueno, vale la pena contarlo, hay algunos volcanes que son huecos en el fondo marino, un hueco en el fondo marino, por donde sube el magma y crea un volcán. Como el fondo marino avanza, el volcán va haciendo islas. Ustedes ven que las islas hawaianas todas son volcanes, pero uno solo activo. Es como si yo jalara una alfombra por encima de un clavo que sube de vez en cuando. Va a tener una serie de huecos por donde pasó el clavo, pero en este momento el clavo está en Kilauea. Es el volcán activo más importante de Hawái. Pero todos los demás tienen volcanes, o sea que esas islas son islas volcánicas que se crearon porque avanzaba. Lo mismo es Islandia. Islandia también, bueno, pero Islandia sigue activo, hay geysers, hay de todo, todo el tiempo está
está en actividad, porque es un hueco caliente le llaman, por donde aflora. Y aquí tenemos algunos de los más espectaculares. El más reciente, bueno, el de 1960 de Chile, Valdivia 9.5, que se cayó toda una ciudad, así, ahí no quedó nada en pie. Ya era una intensidad tan grande. Miren, es 15 veces más fuerte que el del Japón, que era grado 9. O sea que, bueno, simplemente no se puede estar parado en un terremoto de esa intensidad, porque se cae la gente al suelo. No puedes caminar, no te puedes parar. Es decir, la gente cae al suelo. Es tal la intensidad. En marzo del 64 les conté el de Alaska, que fue en una zona donde había relativamente poca población y el impacto más fuerte era en una zona que había 3 o 4 construcciones, pero la ciudad de Nome, las pistas se abrieron y los autos se cayeron adentro. No estoy bromeando, las pistas se han abierto lo suficiente para que se caigan los autos adentro. Fue una cosa espectacular. Esto fue en el año 64, 9.2. En Sumatra, en Indonesia, ese es el más reciente, es el que les conté, que causó el tsunami, que ese tsunami es el que llegó, que mató 260.000 personas. Bueno, ahora, en Kamchatka, en Rusia, poca gente, pero la gente que había se les cayó todo. Y espérate, el de Japón, esto fue en el 2011. Este es el último, pues, este es el Tongoku de Japón, ese fue 9. Pero piensen ustedes que el de Valdivia de Chile, 9.5, ya es 15 veces más fuerte que el del Japón. Y ustedes han visto ahora, los japoneses son lejos los más preparados y los que mejor construyen para terremotos. Porque ustedes habrán visto que en las películas que pasaron por televisión y que siguen pasando, se ve algunos edificios que están parados, están enteros. Ahora que el tsunami ha barrido, algunos han soportado el tsunami, el agua se ha retirado y están parados. Es increíble, los japoneses son los que mejor construyen para el caso de terremotos. Ahora, en el caso nuestro, en el caso de Lima, es evidente que aquí tarde o temprano tiene que venir un terremoto grande, no solo uno, van a venir muchos. Para que avancemos 8 kilómetros en 100.000 años va a tener que haber muchos terremotos, débiles, medianos, fuertes, pero alguno fuerte en algún momento tendrá que haber. Como les digo, tenemos suerte en varios aspectos. Primero que tenemos un terreno extraordinariamente bueno, que no amplifica los terremotos. Ojo, no todo, porque por ejemplo en La Molina es un desastre, porque en La Molina hay un cerro de roca y encima arena. La roca tiembla y manda volando la arena. Entonces los que han construido en el terreno consolidado, por más que hayan hecho zapatas, que hayan construido cimientos profundos, todo el cerro se mueve, el cerro se corre. Entonces las estructuras, si están muy bien hechas, va a pasar como si fueran unos cubitos de juguete, porque se van a voltear, se van a voltear sin romperse. Pero lo más común, dado una casa que tiene, y ahí vive gente cuando comienzan a correr, y ahí no hay remedio, no hay nada que hacer, porque ese es un terreno que está condenado de que en un terremoto fuerte va a sufrir enormes daños. El otro peligro está al lado del mar. Nosotros estamos en altura y el tsunami, bueno, no hay historia de un tsunami de 60 metros, pero aún de 60 metros no llegaría. Ahora sí, por supuesto que el impacto de un tsunami de ese tipo se puede tirar abajo el acantilado y se trae abajo todos los edificios que están en el borde del malecón, si es que no se han caído antes, ¿no? Pero lo más probable es que se caigan lentamente porque el tsunami va a erosionar el cerro
el cerro va a ceder, ojo que en algunos sitios ya está pasando, en el Malecón Balta, ya se vino abajo una vereda, ya se vino abajo toda una vereda y va a seguir pasando. Además, bueno, de eso podríamos seguir hablando durante un montón de tiempo, pero lo que les iba a decir es de que estamos en un terreno sísmico, felizmente en un buen terreno sísmico, y felizmente nuestros ingenieros han aprendido a construir de acuerdo a los más recientes reglamentos asísmicos japoneses, que son en realidad lo mejor que hay en el mundo. Pero hay mucha gente que construye sola, informalmente, y a veces creen que el hecho de usar buenos materiales y meterle fierro va a prevenir de que su casa se caiga con un terremoto. Eso no es verdad. Tienen que saber cómo se pone el fierro, dónde se pone y dónde se amarra. Ustedes que son estudiantes de tecnología, si tienen la oportunidad de algún vecino, de alguien que se cree un constructor, que le digan que consulte con la gente que les vende el fierro, cómo se pone fierro para una estructura sísmica. No basta con que el fierro esté ahí, tiene que estar amarrado de cierta manera. Y es más, ya antes de terminar, acuérdense de que el hecho de que una pared se raje es normal, porque la estructura de concreto es elástica y se mueve así, y la pared que está dentro, que es de ladrillo, es rígida. Entonces, la estructura la comprime y sale una raya así. Si es muy fuerte el terremoto, sale una X, y si es más fuerte va a saltar un ladrillo al centro de la X. Pero no va a pasar nada, eso es natural, eso está bien. El problema es cuando esto se rompe, ¿ya? Y ahora se está usando mucha tabiquería ya prefabricada, y entonces ustedes habrán notado que entre los tabiques y la estructura dejan una luz en que le pueden poner empaquetaduras o qué sé yo. Bueno, después todo eso se tarrajea, se pinta y no se ve, pero eso evita de que la pared se rompa en un terremoto. Bueno, terremoto, temblor, ¿dónde está la diferencia? Para alguien que vive en una casa mal hecha y en Chorrillos, un temblor es un terremoto. Para alguien que vive en este terreno, en una casa de concreto, es un temblor más. O sea que no es de que alguien puede decir que si es un terremoto o un temblor. Bueno, una última recomendación en caso suceda un sismo, ¿qué hacer? Bueno, lo primero, lo que pasó acá el jueves pasado, sentados. Porque si todo el mundo se asusta de golpe, van a terminar matándose los unos a los otros. Miren, sin terremoto en el Estadio Nacional una vez murieron más de 1000 personas, simplemente porque todos quisieron salir a la vez. Sin terremoto en un estadio. Se encontraron con una puerta cerrada. O sea, lo primero es la calma. Y después piensen ustedes que estas estructuras, bueno, depende de dónde están, pues si están debajo de una ruma de ladrillos, apártense, ¿no? Pero este tipo de estructuras, para que se caiga, es bien difícil y tomará tiempo. Lo que es posible, que se caigan losetitas acústicas, porque esas están fijadas. No sé cómo es la construcción acá, pero ustedes ven que esos cuadraditos generalmente son de un tipo de, bueno, antes era asbesto, ahora usan material plástico, son livianitas, le cae en la cabeza, no pasa nada. Si le cae la viga, sí, ya no la cuentan. Bueno. Muchas gracias. Pero la viga no se cae así nomás. Despedimos al señor Unger con un fuerte aplauso. Muchas gracias a las 6 que se conectaron también. Hasta luego.